Un espacio hecho por mujeres, conducido por mujeres, para que las escuche el mundo. Es hora de hacer valer sus derechos y de que llegue su voz. Para ustedes, el Gobierno de las Mujeres, con Rosa Alcántara, Tatiana Rosario y Patricia Arache. Buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a este espacio, su gobierno, el Gobierno de las Mujeres. Hoy es 7 de enero del año 2020 y ya sentimos que la fecha del nuevo año anda corriendito. Ya hoy terminan las fiestas, por lo menos esas que trae consigo el inicio de la festividad, valga la redundancia, por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayer concluimos con el día de la Epifanía, o sea, el día de los Santos Reyes Magos, que trajo ilusión a algunos y tristeza a otros, porque en definitiva, cuando usted no recibe un detalle que suponía que es merecedor, pues se siente triste. Pero ya pasó el día y todavía hoy niños y niñas juegan y hay quienes esperan a aquella señora, a la vieja Belén. A la vieja Belén, que sin duda estará visitando muchos sectores. Y debe hacerlo para que continúe la alegría. Así es, muchos niños y niñas recibieron sus detallitos. Estuve por algunas provincias, algunas ciudades de República Dominicana y vi mucho movimiento. Desafortunadamente veo también esa práctica del querer ser favorecido por otorgar un juguete, y me refiero a figuras políticas, a lideresas regionales, barriales, que a veces juegan mucho con esto de la necesidad económica de algunos sectores, y no me gusta ver la pelea, no me gusta ver el tumulto, no me gusta ver ese desorden para recibir una muñeca, quizás una bicicleta. Actitudes que heredamos, ustedes saben, desde hace muchos años, y que en algún momento veremos convertir en otras prácticas. De antemano me excuso porque el ánimo está un poco bajo en el día de hoy, tanto emocional como físico. No estoy en mis óptimas condiciones, pero estamos contentísimas de estar en vivo en este Gobierno de las Mujeres. Y también decir que hoy es el día del Poder Judicial, importante día porque supone uno de los poderes más importantes, diríamos que ese contrapeso, diríamos que es la exigencia para un fortalecimiento institucional, una democracia más fuerte en República Dominicana, el velar porque se cumpla la ley, las leyes y justicia para todos y todas. El 7 de enero de cada año se conmemora el Día del Poder Judicial, que se establece en el artículo 40 de la Ley 327-98 sobre la carrera judicial. Es un día especial para los usuarios internos y externos de la justicia. Se celebra, como se hizo en el día de hoy, una ofrenda floral. Vimos allí las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, algunas declaraciones importantes del cómo obrar delante y también detrás de quienes están esperando el cumplimiento de la justicia, y nos hace pensar sobre los tantos retos que tenemos en esa materia. No este año 2020, arrastramos muchas situaciones engorrosas, escandalosas en el Poder Judicial, retiro de algunos jueces y juezas y casos pendientes que todavía el Estado dominicano está en espera de conclusión, al igual que aprobación, Código Penal, Código Civil, que ya correspondería al Poder Legislativo, pero ahí está, como pendiente, exacto, para una mejor administración de justicia, porque sabemos los tiempos cambian, las sociedades se transforman y con ellas también las leyes que deben suplir cada una de las necesidades que nosotros como ciudadanía pues demandamos. De manera que el abrazo al Poder Judicial por este día. Tatiana, hay un precepto muy interesante que a mí me gusta siempre traer a colación cuando hablamos de justicia, y es el que establece que sin justicia no puede haber una democracia funcional, y es así. Así es. Por eso es tan prioritario que una democracia como la que vive la República Dominicana se aboque con todos sus estamentos a trabajar para contar con una justicia creíble,
que todavía tiene muchos elementos que la hacen poco creíble ante los ojos de la mayoría y sobre todo funcional y equitativa. ¿Ustedes saben lo que es equidad? Equidad es que lo que sirva para uno sirva para todos en la misma medida de sus necesidades. Que la ley cuya representación la hace una persona, una tuerta, ¿verdad? O una esfinge que tiene un ojo tapado y el otro no, justo para tratar de decir que no puede estar viendo a quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar. Por eso tiene sus ojos vendados, porque tendría que actuar igual frente y para todos, lo que no ocurre en República Dominicana. Sí. Y no tiene que ver con porque a la gente le gusta politizarlo todo, no tiene que ver con la administración política de esta organización que está en el poder, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Si tuviéramos que hablar de eso, habría que reconocer la puesta en vigencia de muchos organismos que han estado propiciando una mayor apertura, pero no se trata de politizarlo, se trata de que hay mecanismos que definitivamente no responden a las expectativas de las grandes mayorías. Por ejemplo, el caso de los feminicidios, que ha sido bastante discutido y todavía sigue siendo discutido. Por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el profesional brillante Henry, se refirió en el día de hoy a la situación y a la preocupación que tiene él mismo en su condición de presidente de la Suprema Corte de Justicia frente a las cosas que se producen en torno a los casos de violencia contra la mujer. Pero también denunció, y qué bueno que dijo, que va a actuar y que él mismo se va a poner al frente de eso, denuncia el cúmulo de expedientes que tradicionalmente están en los tribunales. Claro. Él habló de que solo en la Suprema Corte de Justicia, señores, que es el máximo órgano judicial del país, hay más de 20,000 expedientes que tienen años y años sin que se le ponga una mano para ver de qué se trata y a quién beneficia, cómo beneficiar o cómo sancionar a quienes están envueltos en esos expedientes. Y cabe destacar, Patricia, que justicia tardía también es injusticia. Totalmente. Entonces habría que no solo acelerar, también disponer de los recursos económicos necesarios en el presupuesto que se destina para el Poder Judicial y que sea decente, se puedan mejorar las condiciones de los tribunales, jueces y juezas. Y obviamente hablar de independencia es trabajar por esa no injerencia, no participación directa en las decisiones, en los fallos, en las sentencias, en cómo habla un juez o jueza al momento de decidir sobre un caso, cuando tenemos el poder político, el poder económico detrás de esas decisiones. Para nadie es un secreto, como bien abundaba la compañera Patricia, que tenemos muchos casos en República Dominicana, pero del otro lado el populismo penal. ¿Qué espera la ciudadanía cuando casos muy sonoros no corresponden a lo que se escribe en nuestras leyes? Estamos con manos atadas, hay procedimientos que respetar, caso por ejemplo de complicidad o no con el caso de Emily. Recordemos que la ciudadanía estaba exigiendo una cosa, pero las leyes están ahí escritas y si demandamos por una, también tenemos que demandar por otra y modificar en torno a lo que la sociedad, vuelvo y repito, está exigiendo, porque si complicidad en ese caso en específico no contemplaba que ella decía, hijo, resuelve, no era mátala. Ya el cadáver, por ejemplo, estaba allí dispuesto, estaba un cuerpo sin vida. Entonces habría que analizar todo con muchísima discreción, con muchísima cabeza fría, para no dejarnos apasionar. Lo mismo pasa cuando tenemos casos de hombres y mujeres que roban, que cometen delitos menores, o que queremos tomar la justicia en nuestras manos y linchar a palos, asesinar con cualquier arma a un presunto delincuente, o cuando llamamos ladrón a alguien que no ha sido llevado ante la justicia. O sea que de manera tenemos también como ciudadanos y ciudadanas que hacer un ejercicio y reconocer que la justicia es para todos y todas, no solo para los de cuello blanco, para los narcotraficantes, para los asesinos, para los ladrones.
también delitos menores que nosotros como ciudadanos cometemos día a día. Y que todos y todas debemos ser compromisarios de que la justicia no solo provenga del estamento estatal como estructura, sino que la justicia también se haga presente en cada accionar de la gente, porque es muy fácil decir, no, porque si llevan a ese delincuente a un tribunal lo van a soltar de una vez, mejor matémoslo. No, Sí, hay controles y debemos saludar eso, ya existen otros controles importantes, se ha ido modernizando, se ha ido desarrollando el Poder Judicial, eso cabe destacar como un aspecto positivo y reconocer que hay muchas mujeres y hombres que están trabajando apegados a la ley y que quieren ir marchando para la progresión de nuestros derechos. Yo recuerdo, Patricia, en una experiencia del año pasado, cuando conocí a una jueza chilena, que ella estaba inmersa en muchos movimientos sociales, exigiendo despenalización del aborto, 3 causales y demás. Yo decía, wow, en República Dominicana eso todavía no lo hemos visto, al menos de manera participativa, discursiva sí, pero participativa en el accionar. Me gustaría ver también hombres y mujeres de la justicia dándole el espaldarazo a la sociedad. Bueno, se van logrando algunas cositas. Por ejemplo, mira, a mí me llamó poderosamente la atención un planteamiento que hace el presidente del Tribunal Constitucional, nuestro querido y respetado doctor Milton Rey Guevara. Hablaba el doctor Milton Rey Guevara, que además presentó una nueva imagen del tribunal con un nuevo lema, incluso hablaba de que debería asumirse a partir de ahora el concepto de democracia constitucional. Sería maravilloso. Es ideal, pero los dominicanos hemos tenido muchísimos inconvenientes para asumir las democracias que le anteceden a esa constitucional, que es totalmente garantista de los derechos humanos, civiles, de toda índole. Pero hemos tenido problemas con la democracia participativa, pero hemos tenido problemas con la democracia representativa. Claro. Entonces, si en la participativa todavía no hemos dado pasos certeros, es muy difícil que podamos asumir que la democracia constitucional pueda ser una verdad. Ojalá, pero entre la realidad y la idealidad, claro, el trecho es ancho. Las utopías sirven para eso, para caminar detrás de ellas. Y a propósito, llamar no solo al presidente del Tribunal Constitucional, a los demás jueces y juezas, autoridades del Poder Judicial y demás, que puedan hacer algo para terminar de evacuar algún mecanismo de participación que no sean con tantas firmas necesarias para un referéndum o un plebiscito que está contenido en nuestra Constitución 2010. El problema es que ellos no pueden hacer nada. Quienes deben hacerlo y están llamados a hacerlo, pero pueden calentarlo. Claro, pudieran estar haciendo planteamientos, pero tú sabes cómo son las cosas. Se definen, se asumen líneas y donde se acogen o se rechazan es en ese Congreso Nacional, en ese otro poder, que es el otro poder del Estado, y que en este mismo año habrá de abocarse a ser sustituido en una gran parte, porque hay que decir que hay muchísimos candidatos que habrán de ser sustituidos porque o no están aspirando o porque definitivamente lo probable es que no salgan electos, pero habrá una nueva visión a partir de mayo del 2020 en el Congreso, de agosto. La gente, la ciudadanía debe de reconocerse como el soberano pueblo que tiene la última palabra, la decisión, la fuerza necesaria desde su convicción interna para ejercer los cambios necesarios y transformar las sociedades. Nación Dominicana, lo dicho, está planteado en esta mesa del gobierno de las mujeres, vamos a seguir trabajando en pro de ello. Rosa, así bienvenida. Buenas tardes, compañeras, amigos, oyentes. Decirles que aspiro a que tengamos un poder judicial hoy que se celebra o se recuerda o se hacen actividades por ser hoy el día del poder judicial, que necesitamos más mujeres en el sistema de justicia, pero no cualquier mujer. No cualquier mujer. Mujeres, por ejemplo, como Miriam Germán, qué pena que ella no sea, que ella haya sido sacada del sistema. Una mujer ejemplo. Y a propósito, ustedes saben, no sé si saben, que se conformó en agosto pasado la Asociación de Juezas de República Dominicana. Sí, tenemos juezas en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Superior Electoral y también en el Poder Judicial, aunque siguen siendo mayoría los hombres.
pero yo pienso que más mujeres deberían de estar en los estamentos de justicia de la República Dominicana para ver mujeres talentosas, mujeres pensantes, mujeres que defiendan los derechos humanos, para ver si cambiamos este estado de cosas. Miren, el Partido Revolucionario Moderno, en voz de su candidato presidencial, ha hecho unas propuestas en este día. Dice que de ganar la presidencia de la República, Luis Abinader impulsaría que el Procurador General de la República sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura y por un periodo de 6 años y sin posibilidad de ser reelecto en el puesto. En la actualidad, ustedes saben que el cargo de Procurador de la República es designado por el presidente de la República del momento. Establecido Entonces, incluso por la Constitución de la República, que habría que modificarla. Habría que modificar la Constitución. Otra propuesta que hace Luis Abinader es que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia sea ocupada solo por jueces de carrera. Él hizo el planteamiento entre las propuestas que hace en ocasión de celebrarse este martes, 8 de enero, el Día del Poder Judicial, las cuales se ejecutaría para fortalecer la institucionalidad de la justicia dominicana, una justicia débil, una justicia costosa, una justicia lenta, y por lo tanto se violan derechos cuando tenemos uno de los poderes del Estado que no funciona como debería de funcionar. Entonces estamos hablando que el fortalecimiento institucional de la República Dominicana está débil, porque la gente que va a buscar ese derecho para que se le imparta justicia, cuando, por ejemplo, los jueces cometen actos de corrupción, cuando los jueces no acatan las leyes, no cumplen con las leyes y, por el contrario, se le prolonga la justicia a ese ciudadano, entonces sencillamente se le está vulnerando los derechos. Claro, y esto va a penal, civil, en todas las materias, público y privado. Mira, en el ámbito de justicia también me llamó la atención la declaración del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, nuestro querido doctor Jorge Subero Isa, respecto al Procurador General de la República. Dice Jorge Subero Isa que si esta figura o este funcionario fuese escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, desaparecería la corrupción administrativa. Yo creo que no. Yo tampoco. No creo que con una figura, un hombre o una mujer designada desde cualquier consejo pudiera eliminarse un tema que es endémico y sistémico en es República endémico, Dominicana, sistémico, la corrupción. Y que debe ser no solamente va al Poder por Judicial, o sea, va al Legislativo, va del Ejecutivo, va a nosotros como sociedad, porque de práctica privada sabemos de muchos casos cuando usted le pasa los 50 pesos al mozo, o le pasa los 200 pesos al militar o al policía. Para que lo deje pasar por un sitio. Y eso es el diario vivir, entonces no es la figura del procurador. Para que le garantice un favor. Exacto, que muchos dominicanos miran hacia arriba para emular esas malas prácticas, decir, bueno, pero si aquel o aquella lo está haciendo de manera tal, yo no voy a ser la tonta o el tonto que me voy a dejar arrastrar por esa marea. Y entonces incurren en malas prácticas, pero empieza por uno también. No, aquí se detiene, yo no lo hago, yo no hago eso. Mira, yo quiero hacer mención de las mujeres que son miembros de la Asociación de Juezas de República Dominicana y que ellas se comprometieron a trabajar a los fines de desarrollar programas tendentes a empoderar a las mujeres acerca de sus derechos, concientizar acerca de la violencia de género intrafamiliar y la adopción de medidas tendentes a su erradicación. Tienen que activarse porque en vez de disminuir el número de mujeres que caen en manos de sus esposos o maridos o exparejas han aumentado. Ellas son, por ejemplo, Marta Olga García. Ella es la presidenta de esta asociación y es jueza pensionada de la Suprema Corte de Justicia. La vicepresidenta es Katia Miguelina Jiménez. Ella es jueza del Tribunal Constitucional. Está Iluminada González, directora de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial. Sara Enríquez Marín. Otras mujeres son Elka Reyes, Sara Veras, Esther Agelán Casas Novas, ella es jueza de la Suprema Corte de Justicia. Fue presidenta pionera de ese organismo. Ana Isabel Bonilla y también Rafelina Peralta. Ellas son las mujeres que están ahí aportando desde ese espacio para
garantizar derechos, sobre todo a favor de las mujeres. Así es, tenemos bien entendido que hay un departamento inclusive de género en el Tribunal Constitucional Claro que que hace sí. poco empezó a trabajar, ¿no?, por la garantía de los derechos de las mujeres y porque esas sentencias que sean evacuadas tengan la mirada de género en cada una de sus decisiones. Muchos sectores de la sociedad, Patricia, Rosa, estuvieron inconformes, no estuvieron de acuerdo con esta creación y con algunas prácticas del Tribunal Constitucional en esta materia. Fíjense, no es lo ideal que lo haga este órgano, pero sí debemos entender que como tenemos tantas tareas pendientes y tantas debilidades estructurales en nuestra sociedad en esta materia de género específicamente, cualquier órgano, cualquier institución, persona, autoridad que se sume, al menos yo, Tatiana Rosario, lo veo como positivo, porque estamos sumando. Estamos agregando valor a decisiones, estamos formando periodistas, comunicadores, estamos teniendo un poco más de visibilidad en las provincias, en las ciudades, llevando el mensaje de manera certera, porque formadas sí están. Y cuando se traen autoras internacionales que llevan 20, 30 años estudiando desde la justicia estos fenómenos, pues yo los saludo. Y hay que decir que en los últimos tiempos en la República Dominicana las distintas instancias han asumido un discurso de modernidad, si se quiere. Acorde. En verdad, pensaríamos y creeríamos que no es necesario. Yo soy de las que siempre he objetado los organismos que trabajan solo a favor de las mujeres. Bueno, es mi concepto. Sin embargo, no dejo de valorar el resultado que ha tenido en alguna instancia del poder, en el caso del Tribunal Constitucional, trabajar a favor de la visibilidad del género, como también lo hace la Junta Central Electoral, donde existe una unidad de inclusión y de género, que es la que dirige la magistrada Rosario, ¿verdad? Y así sucesivamente en distintas instancias, en el propio Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, existen órganos que trabajan a favor de la inclusión de género. Entonces, ¿por qué el Tribunal Constitucional, que es el órgano máximo del cumplimiento de la Carta Magna, de esa acta de nacimiento que nos testimonia como Estado democrático sí, y participativo, no ¿por qué no puede tenerlo? Entonces, claro, que sigan trabajando en favor de eso, que además lo están haciendo muy bien. Que afortunado o desafortunadamente, Patricia, con relación a tu comentario del no o sí inclusión de estas miradas, toca a toda la familia, es transversal, y por Así eso es. la mujer, aún como principal figura educadora, pudiéramos decir cuidadora, proveedora de esa estabilidad familiar, núcleo más importante de toda sociedad, pues sí, estas decisiones tocan a ella, sus hijos e hijas, y por qué no padres, madres, envejecientes y personas que están bajo su cuidado. En nuestra cultura latinoamericana, caribeña, aún es así. Por eso también ver ese aspecto. Eso es así, como toca a todo el mundo esta declaración. Oigan esto, 2 puntos, comillas. Se abre cita. Comillas. Siempre me he sentido seguro en este país porque creo que esta nación está bien manejada y las personas involucradas en la industria del turismo están realizando un buen trabajo. Eso es el extracto de una extensa entrevista que concedió a los medios de comunicación del país el expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Bill Clinton, quien asegura que República Dominicana es un gran lugar y todos deberían venir a conocerlo. Este fin de semana Bill Clinton estuvo en Río San Juan y estuvo jugando golf, contactando con la gente, y definitivamente es una valoración muy apreciada, tanto en lo que representa la República Dominicana en el ámbito del turismo y del golf, como la visión misma que tiene de este país como una nación que se levanta fuerte y que quiere seguir cosechando su desarrollo. Necesarias declaraciones, sobre todo un turismo que apela por incrementar nuevamente la cantidad de visitas este 2020 de turistas a nuestro territorio. Y si a golfistas nos vamos, ¿cuántos eventos importantes se han desarrollado en nuestro país en materia de golf en la última década? De manera que saludos, señor Bill Clinton, gracias por esas declaraciones. Espero que se repliquen en todas las naciones
del mundo, porque aquí ya sabemos que somos maravillosos y que recibimos a toda la gente que nos visita con mucho agrado y mucha alegría, pero afuera necesitan saberlo también. Y sobre todo en ese segmento de la sociedad norteamericana que en una oportunidad se puso a una para echarle un balde al turismo dominicano y a la República. Vámonos a la pausa, en breve seguimos aquí en este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres. En breve regresamos con el gobierno de las mujeres. El gobierno de las mujeres. De regreso en este gobierno de las mujeres, gracias por mantener sintonía. 7 de enero ya 2020. Este año también va caminando como que tiene hambre de hacer muchas cosas. Así que bueno, mientras esa sea la intención de seguirnos desarrollando, pues bienvenido, bienvenida a 2020. Vamos a hablar de esas mujeres que hicieron contribuciones importantes en diferentes áreas. Nosotras aquí en el gobierno de las mujeres cada día compartimos una breve biografía sobre distintas mujeres, distintas naciones y épocas. Qué maravilla hablar, por ejemplo, de Helen Gwen Bonham, quien nació en 1879, comandante de la Royal Air Force. Comandante, escuchen esto bien, autora del Tratado Fungi, presidenta de la British Mycological Society. Su carrera científica se detuvo durante la guerra, durante la cual se alistó en el Women's Army Auxiliary Corps. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el cuerpo auxiliar del ejército femenino y luego como comandante de la Real Fuerza Aérea de las Mujeres desde 1918 hasta el 19. Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 hasta el 41, se desempeñó como controladora principal del Servicio Territorial Auxiliar. En 1911 se casa con David Thomas Gwyneth Bonham, a quien había sucedido como directora del Departamento de Botánica en Birkbeck College, Londres. Birkbeck, así se llama, Birkbeck College en Londres. Su esposo muere de tuberculosis después de 4 años de matrimonio y no tuvieron hijos. Eso es parte de Helen Gwyneth Bonham. A mí me corresponde hablar de la primera mujer en ganar un lugar en el Salón de la Fama del Fútbol Inglés, en el Museo Nacional de Fútbol. Se trata de Lily Parr. Nació en el 1905 y falleció en el 1978, con esa definición de futbolista profesional inglesa. Jugaba delantera, fue conocida por su paso por el mítico Dick Kerr Club de Preston. Durante la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, fue creciendo en el país el interés por el fútbol femenino y la empresa de municiones de Preston Dick Kerr, donde trabajaban la mayoría mujeres, fundó un club de fútbol. En este club de fútbol, The Ladies' Team, acostumbraba a atraer a muchos espectadores, incluido el famoso evento del 26 de diciembre del año 1920 en Goodison Park, donde se registraron 53,000 espectadores. Wow. En mayo de este mismo recién pasado año 2019, fue anunciada la instalación de una estatua en honor a Lily Park en el Museo Nacional de Fútbol en Manchester. Fue estrenada en junio del año 2019 y esta es la primera futbolista femenina en ser conmemorada por una estatua, con una estatua, y yo creo que es la primera futbolista femenina que trazó huellas importantes en la humanidad. Así es, señores, y hablando de guerras, se está preguntando la humanidad si estamos al borde de una tercera guerra mundial. Pero yo me voy a quedar aquí en la Primera Guerra Mundial, donde esta mujer hizo historia, María Bochareva. Ella fue una militar rusa que nació en el 1889 y falleció en el 1920. Más conocida por el apodo de Yaska, una mujer rusa que combatió en la Primera Guerra Mundial y que formó un batallón exclusivamente integrado por mujeres, conocido como el Batallón de la Muerte de Mujeres. ¡Qué mujer! Al estallar la Primera Guerra Mundial en el 1914, María Bochareva, con el apodo de Yaska,
abandonó Abuk y regresó a Tomsk. En noviembre logró unirse al 25º Batallón de Reserva del Ejército Imperial Ruso de Tomsk con un permiso personal del zar Nicolás II. Los hombres del regimiento la ridiculizaban y la acosaban sexualmente hasta que demostró su valía en batalla. Y en los años siguientes fue herida 2 veces y condecorada 3 veces por su valentía. Al menos en una oportunidad mató a un soldado alemán con su bayoneta. ¡Qué mujer! María Bokareva, una militar rusa excepcional. Interesantísimo conocer sobre ellas. Bien, y decía Rosa que sí, que hay muchos que se están planteando si habrá o no una tercera guerra mundial. A juzgar por las posiciones y las declaraciones que ha dado uno y otro representante, tanto de Estados Unidos de Norteamérica como del gobierno iraní, personalmente creo que, gracias a Dios, no habrá tercera guerra mundial. Seguirán habiendo confrontaciones, como al efecto las hay, pero en definitiva ambas partes están tratando de buscar salidas diplomáticas. Me encantó una expresión interesante de parte del gobierno iraní cuando Donald Trump le acusaba de le advertía que podía incurrir en una acción. Ellos dijeron: nosotros no estamos interesados en iniciar la tercera guerra mundial, pero estamos interesados en ponerle fin a una guerra. Uh-huh. Entonces tiene un peso. Están preparados. Tiene un peso muy importante esa advertencia, y desde el Pentágono se está planteando, como decíamos, buscar una solución diplomática, aunque dice que primero deben reducirse las tensiones en Irán. Claro, fíjense, hoy martes el Parlamento iraní aprobó una resolución en virtud de la cual se declara como organización terrorista al Pentágono y todas las Fuerzas Armadas estadounidenses, al tiempo que también ha desbloqueado una partida de $200 millones. Escuchen esto, no es relajo, no es juego, $200 millones en buen dominicano, no es paja de coco, para vengar la muerte del general Qasem Soleimani. Él falleció, como decíamos, como ustedes saben, han visto los memes, la fotografía, porque de todo nos burlamos. Falleció en un bombardeo norteamericano en Irak. Y fíjense, ha habido una rueda de prensa, ha habido muchas entrevistas desde Estados Unidos que se hacen a las altas dirigencias iraníes, y fíjense que ha sido bastante develador la manera, inclusive, no de lo que dicen, sino de lo que su cuerpo, su lenguaje corporal muestra. No sé si han visto algunas entrevistas, y ellos están determinantes, están determinados a hacer, venga lo que venga, nosotros vamos a esto. Se habló también y se publicó de una estampida que provocó por lo menos 50 muertos. Sí, más de 50 funeral, muertos. Más de 50. Y ustedes saben que, bueno, ha sido este asesinato por los Estados Unidos, como ellos han reclamado, esta tragedia cuyas causas exactas se desconocen. Se produjo cuando cientos de miles de personas daban su último adiós al comandante de la fuerza Quds, originado de Kerman, en el sur de Irán. Vieron las imágenes, si no las han visto están en todos los diarios, han corrido por mensajería instantánea, imágenes aéreas de diferentes canales internacionales que han podido cubrir y se han estado transmitiendo en medios occidentales. Incluso se hizo una recreación del supuesto dron que se utilizó para cometer la acción que culminó con la vida del general iraní. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya presentó el conflicto, y está el conflicto que no solamente afectará a los estadounidenses y a los iraníes, es un conflicto que se extiende a nivel mundial, diría yo, e incluso el presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin, ha demostrado su incidencia en la política internacional, que visitó a Damasco, y hay que ver las conversaciones que tuvo él con las autoridades de ese país, pero todo está relacionado con este conflicto que ha iniciado el presidente Donald Trump, que desde mi punto de vista tiene que ver con una decisión política. Él está en medio de un juicio político y está buscando la reelección presidencial en Estados Unidos. Entonces, tomando en cuenta que Estados Unidos sobrevive, vive, se fortalece, se mantiene la hegemonía como primera potencia mundial
con las ventas de las armas. Y mientras más guerras se proponen y se provocan, entonces Estados Unidos sale ganando en materia económica y de poderío. Pero Estados Unidos ha ofrecido a Irán, oigan esto, después que Donald Trump toma la decisión unilateral, sin la aprobación del Congreso, de atacar o de asesinar a este señor que él admitió, al general iraní. Entonces, ahora el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, ha ofrecido a Irán la posibilidad de conversar sin condiciones previas para rebajar las tensiones que se han intensificado tras la operación estadounidense en Bagdad, que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani. Y esto fue dado a conocer en una rueda de prensa en el Pentágono, donde se afirmó que Washington está preparado para lo peor, pero confía en que Teherán opte por rebajar las tensiones y sentarse a conversar sin condiciones previas con Estados Unidos para buscar un nuevo camino. Oigan esto, Irán no está en eso. Las autoridades iraníes están por atacar unos puntos que han identificado y que va a doler, han dicho las autoridades de Irán, que van a atacar directamente a los intereses estadounidenses. Y ya aquí en la República Dominicana comenzamos a sufrir los efectos de esa decisión unilateral, le he dicho, de Donald Trump, con los precios de los combustibles que en la primera semana han aumentado los precios, y las autoridades han dicho aquí que nosotros vamos a tener que adoptar medidas. Yo diría que el gobierno desde ya debería de adoptar una serie de medidas para que el crecimiento, que al parecer se va a detener, el crecimiento económico en la República Dominicana, porque ahora vamos a tener que buscar más dinero, más recursos para comprar combustibles. Entonces vamos a tener que tomar medidas anticipadas ante lo que puede venir y ante lo que viene con esta decisión del presidente de los Estados Unidos con respecto a Irán. Entonces, como le decía, que Vladimir Putin, el presidente ruso, viajó por sorpresa a Damasco y se reunió con el líder sirio Bashar al-Assad, y la visita de Putin a Siria, donde desplegó su fuerza aérea en el 2015, en la que ha visitado una de las sedes de las tropas rusas en el país, coincide con la escalada de tensión entre Irán, uno de los aliados del régimen de el Assad. Es decir que la seguridad se ha intensificado en Estados Unidos, porque ha dicho Donald Trump que va a afectar partes turísticas, culturales, que son íconos y son de patrimonio culturales de Irán, y ha dicho la UNESCO que tengan mucho cuidadito con los Estados Unidos, que tengan mucho cuidado, porque esos son patrimonios que deben conservarse y preservarse, y son patrimonios de la humanidad, no pertenece a nadie en particular. E Irán tiene unos 20 o más de 20 espacios patrimoniales, culturales, que deben ser preservados. Para que ustedes vean que entonces viene un enfrentamiento, no solamente económico, sino también cultural. Claro. Mientras tanto, el gobierno iraní ha dicho que tiene 13 puntos sobre los cuales atacar el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y Donald Trump entonces responde diciendo que ellos cuentan con $2 trillones en armamentos militares, y que están dispuestos a utilizarlos si fuese necesario, sin ningún tipo de excitación, o sea, sin que les duela, sin que pueda generarle alguna angustia. Pero eso, tal como decíamos, hasta es una gran perla. Qué perla, como decíamos hace un ratito. Pero es el favorito. A juzgar de esa sociedad. Como decíamos los otros días, a juzgar por las declaraciones y las posiciones que ya se han ido adoptando, se habrá de buscar un bajadero diplomático que propicie no un entendimiento, no esperemos eso, entendimiento no habrá, pero de lo que nosotros podemos estar seguros es de que en este momento no hay muchas probabilidades de que se hable de una tercera guerra mundial. Para que se produzca la tercera guerra mundial, muchos países deben estar al unísono frente a una postura, y en este momento
tanto las autoridades de Oriente como las autoridades norteamericanas son caldo de cultivo de profusas crisis por los manejos que han tenido frente a una serie de situaciones y frente a la misma relación del globo terráqueo y la existencia del globo terráqueo. Una pena, y recordando también las páginas de la historia que siempre un loco, un jerarca, una persona de alta importancia militar toma una decisión, a veces sin consultar al Ejecutivo, o se hace todo lo contrario en el caso de Estados Unidos, en donde las armas, toda la milicia tiene su operando, tiene su manera de llevar su logística, y el Ejecutivo no tanto así. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas porque sí nos da muchísima pena, y ayer precisamente nos llamaban a República Dominicana algunas amistades que están en Europa, que están en Estados Unidos, para saber si habíamos sentido esta desgracia, esta mala noticia de los sismos en Puerto Rico. Una desgracia que inició ayer y ha continuado hoy prácticamente durante todo el día. Y fíjense que no está de más la pregunta, Patricia, Rosa, porque algunos dominicanos estaban escribiendo en redes sociales, escribían por mensajería instantánea, porque al parecer sí pudieron sentir en algunas zonas en República Dominicana. Hasta el momento, 8 heridos se suman a una persona fallecida por estos sismos en Puerto Rico, en el municipio de Ponce, en la zona costera del suroeste de Puerto Rico, cerca del epicentro del terremoto. Esto lo ha dicho la alcaldesa Mayita Meléndez a los medios locales. Más temprano se había dado a conocer la muerte del señor Nelson Martínez Guillot, 73 años, desafortunadamente, residía en la urbanización Jardines del Caribe. Y bueno, una de las principales centrales eléctricas del país, cercana del epicentro, sufrió daños en el temblor, de acuerdo con una publicación que se leía en redes sociales. También el Servicio Geológico de Estados Unidos situó el epicentro justo al sur de la isla, a una profundidad de 10 kilómetros. En un principio se estimaba la magnitud del temblor a las 4:24 de la mañana, de la madrugada de hoy, en 6.6, pero más tarde ajustó la cifra en 6.4. Todavía se han estado publicando sobre réplicas, y la gente, pues, con fotografías se han visto en las calles orando, todo el mundo fuera de sus casas, algunas destrucciones materiales importantes. Y bueno, ya se sintió aquí, tú sabes, Tatiana, se sintió en La Romana, en algunas provincias del este. Eso decía. Y hay que estar alerta e incluso tomar medidas de precaución, o mejor dicho, de protección, porque si no a nosotros nos toca, como le ha tocado a Puerto Rico, y nosotros estamos en la misma línea, o sea, en las fallas tectónicas. De hecho, hubo gente que lo sintió en la misma aquí en línea. República Dominicana, sobre todo en la parte este del país, en la zona turística, hubo quienes llegaron a sentirlo. Gracias al Señor, no tuvo gran impacto en nuestra área geográfica, pero sí en Estados Unidos, en Puerto Rico, se sigue valorando como uno de los fenómenos más dañinos. Una información interesantísima, un análisis publicado en CNN da cuenta de que el terremoto que ha sacudido a Puerto Rico es probablemente el más dañino en más de un siglo, y ofrece unos datos interesantísimos sobre el sismo y su impacto. Hemos visto la destrucción de obras de infraestructura, como una iglesia del año 1841, una iglesia, una parroquia histórica de los puertorriqueños, que resultó destruida por completo, se desmoronó, y veíamos cómo las personas que están vinculadas a la iglesia sacaban los restos de lo que allí quedaba en escenas bastante dolorosas. Como decía Tatiana, gracias a Dios que hasta ahora solo se ha podido contar, o se ha contado, con una víctima mortal, y hay varias personas heridas. Rogamos al Todopoderoso que no se produzcan nuevas réplicas en dimensiones como han estado ocurriendo, y que de ocurrir, porque no tenemos el control de eso, pues que no deje consecuencias mayores que lamentar. Con relación, puede haber terremotos, temblores de tierra en la República Dominicana. Nosotros somos vulnerables ante estos fenómenos, por lo que es bueno decirles a nuestros oyentes y nosotras tomar en cuenta, además de Sandy, que antes de que se produzca
un temblor de tierra, nosotros debemos de desarrollar un plan de protección, de seguridad y evacuación, así como tener conocimientos básicos sobre primeros auxilios, porque uno se pregunta, ¿y qué uno hace cuando se presente una situación como la que padecieron los puertorriqueños? Y nosotros aquí tuvimos al lado ahí en Haití un temblor de tierra de una magnitud muy elevada. Este año, el día 12, cumplirá 10 años. Exactamente. Porque fue en el año 2010. Y nosotros aquí a cada rato tenemos esos movimientos telúricos, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar para evitar daños o catástrofes, como por ejemplo hay que mantener la calma al momento de que se presente un temblor de tierra, ya que muchos sufren heridas a consecuencia de cortaduras por cristales, caída de objetos, aglomeración de personas en escaleras y todo a causa del pánico. Se debe conservar la serenidad y evitar el pánico o la histeria colectiva. Hay que ubicarse en lugares seguros previamente establecidos y si es necesario evacuar el lugar, utilice las escaleras, no ascensores, entre otras medidas. Nosotros deberíamos de ir anunciando y diciendo en este medio para que tengamos esas advertencias y evitemos cualquier tragedia que después lamentemos. Llamar también a las instituciones y saludarlas que hacen con frecuencia estos simulacros, porque si bien es cierto que República Dominicana cuenta con una organización y una estructura fortalecida en los últimos 10 años, también es cierto que muchos arquitectos, ingenieros y demás han dicho en reiteradas ocasiones en medios de comunicación que no estamos preparados ni para la mitad de lo que ocurrió en Haití. Entonces vamos a crear esos ejercicios, esos planes de contingencia, a modo que desde las urbanizaciones, los residenciales, casas, apartamentos, pero también empresas públicas y privadas tengan el conocimiento y el qué hacer en un momento de emergencia. Puede ser un huracán, puede ser un terremoto, puede ser un incendio. Esto es muy importante. Ya para cerrar con Puerto Rico, también aparte de la pérdida humana y de los heridos que se han contabilizado hasta el día de hoy, las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos muestran pérdidas económicas potenciales mayores a $100 millones por el terremoto de 6.4 de este martes. Que también estima que más de 400,000 personas sintieron fuertes o muy fuertes los temblores que se han estado registrando desde el día de ayer en la hermana vecina isla de Puerto Rico. Vámonos contigo, Sandy, para volver a este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres. En breve regresamos con el gobierno de las mujeres. Bien, señores, aquí seguimos nosotras en este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres. Lamentar 2 muertes. Una, la del diputado por la San Cristóbal, el diputado del Movimiento Democrático Moda, Héctor Peguero Maldonado, quien falleció en este fin de semana debido a problemas de salud que lo mantenían recluido en un centro médico de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue aspirante a alcalde por el Partido Liberal Reformista y, como decíamos, es actual diputado del Movimiento Democrático Alternativo Moda. También debemos lamentar, y esto es un fallecimiento sobre una persona, un hombre histórico que además nunca saltó a los libros ni a los grandes diarios, pero que sí desarrolló un trabajo y es parte de los conjurados, participó en el tiranicidio del 30 de mayo del 1961. Se trata de Rafael de la Maza Lara, definido por Ubi Rivas, que es una especie de biógrafo de él, definido por Ubi Rivas como el último sobreviviente de la conjura de ajusticiar a Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo. Definitivamente nosotros queremos solidarizarnos con el
con la familia de Rafael de la Maza Lara, que aunque no alcanzó las múltiples páginas de la historia, o no la ha alcanzado todavía, sí, forma parte importante de esta creación, de esta estructura que hoy da vida a la democracia que vive la República Dominicana. Es también una pena también comunicar esta información, y se trata de la muerte de Felipe Guzmán. Casi, si digo ese nombre, muy poca gente ubicará, pero si digo Avelino Plumón, muchos de nuestras generaciones y gente un poco más joven que ha seguido la historia del arte dominicano podrá saber de quién se trata. Comediante, libretista, décadas 60, 70, 80 y todavía con vigencia en las 90. Felipe Guzmán, conocido como Avelino el Plumón, también ha fallecido, y queremos nosotras dar nuestras condolencias. Señores, en un lugar del planeta un tanto lejano de nosotros, de la República Dominicana, de Norteamérica, pero en Oceanía, señores, en Australia se están viviendo momentos muy difíciles, y es que allí la pesadilla ha llegado. 24 personas han perdido la vida, varios de ellos bomberos que se transformaron en héroes. 1.588 casas destruidas, 5.500.000 hectáreas arrasadas por el fuego y 500 millones de animales muertos a causa de incendios forestales en Australia. Y esto se debe al calor extremo, a la sequía prolongada y a fuertes vientos. La temperatura promedio ha sido de 41,9 grados centígrados, y esto ha traído como consecuencia una desesperación en los habitantes de Australia. El humo del fuego en Australia está llegando a América del Sur, se ven en Argentina y en Chile. Esto quiere decir que es espectacular lo que está ocurriendo en Australia, y queremos que ojalá se encuentre el camino, la ruta para acabar con esos incendios que están acabando con vidas humanas y también animales. Y lo más triste de esto es decir que quienes están trabajando para combatir todos estos incendios diabólicos que están sueltos por Australia entienden que lo peor está por venir. Bueno, vamos a darle seguimiento al curso de esa noticia. También, ya para despedirnos, pues lamentar la desaparición hasta el momento, porque no ha sido encontrada la niña, ni tenemos más información al cierre de este gobierno de las mujeres. La niña que desapareció desde el pasado sábado en los callejones de Los Lima, en la Barrancada de las Charcas, en la zona sur de Santiago. Hay muchas versiones sobre esta desaparición. Llamar a los medios de comunicación a respetar el código del menor, no publicación de nombre, apellido, de fotografía de un menor de edad. Se habla de que un joven, probablemente su primo, habría supuestamente abusado sexualmente de esta niña de 4 años. No tenemos información acabada al momento de hoy, pero mañana, conforme las informaciones vayan publicándose y las investigaciones se realicen, pues tendremos algunos comentarios al respecto. No decir ni culpar ni madre ni padre ni mucho menos, pero sí nuevamente llamar a las familias a velar por la seguridad, la protección de los menores, de las menores, sobre todo de su círculo íntimo, padre, madre, tíos, primos, abuelos, vecinos y demás, que son quienes en su mayoría abusan, agreden y violan los derechos de nuestros niños y niñas. De este tema seguiremos hablando, como de Venezuela también y de España, de todo el mundo vamos a hablar, pero será mañana en otra entrega de este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres. Hasta entonces. Hemos presentado El Gobierno de las Mujeres, un espacio hecho por mujeres para que las escuche el mundo.